hemodinamia. Fernando Gómez, él es cardiólogo intervencionista y también trabaja con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por venir. Todos tuyos. Gracias. Bueno, abordar el tema del ECMO en la sala de hemodinamia. ¿Cuándo vamos a poner este dispositivo? ¿Tiene alguna...? Me está enseñando, pero lo que no tenemos para cambio de dosis. ¿No? Bueno, de la asistencia del choque cardiogénico en la sala de hemodinamia, lo más importante es identificar el paciente que se puede beneficiar de un dispositivo de asistencia ventricular. En este caso vamos a hablar un poco más de ECMO, pero sabemos que hay otras alternativas como balón de contrapulsación, como Impella, también hay Tandem Heart, que bueno, hay algunos dispositivos de estos que no tenemos en México, apenas el Impella está llegando, todavía con costos altos que han limitado un poquito el uso, pero bueno, que sepamos que ya están en el arsenal. El ECMO pues está totalmente disponible, aunque todavía el costo es un problema, pero bueno, ya lo tenemos ahí y es importante que sepamos eso. Identificar el paciente con choque cardiogénico y contar con un equipo de médicos y enfermeras que sean, pues, intentar que sean expertos, pero por lo menos que haya ya una noción de esta tecnología, ¿no? Porque, pues como ustedes ya saben, tiene complejidad en cuanto al poner el ECMO, pero también tiene complejidad para cuidarlo, ¿no? Tanto médicos como en enfermería, técnicos, rehabilitación, es todo un complejo que necesitamos para que el paciente salga bien. Ahora, ubicar los centros hospitalarios que tienen capacidad para soporte circulatorio. Es algo de lo que pasaba con los infartos y los centros con capacidad de intervencionismo, ¿no? Entonces, un paciente que tiene un infarto tiene que saber a dónde tiene que ir más o menos. Si el paciente no lo sabe, que puede ser eso esperado, el médico o la gente de los hospitales a donde llegue el paciente tiene que saber que en ese hospital tiene capacidad o no y identificar un hospital donde haya capacidad para hacer intervencionismo, ¿no? Pues en este caso un poco lo mismo y los algoritmos que están en las guías ahora de asistencia ventricular van por ahí, o sea, identifiquen un hospital que tenga capacidad para soporte circulatorio. Entonces, esto es una parte muy, muy importante. Y la otra, lo que decía, conocer las opciones terapéuticas que están disponibles. Sabemos que el balón está, bueno, no voy a decir que está en todos los centros hospitalarios, porque incluso en hospitales grandes, privados, hemos tenido alguna experiencia donde no contamos con el balón y hay que mandarlo traer y entonces se va complicando la cosa cuando la situación es urgente. Entonces, un paciente con paro cardíaco, tenemos que identificar si el problema es choque cardiogénico, ¿no? Ya hay un montón de definiciones de choque cardiogénico. Sabemos que, bueno, como intensivistas, sabemos identificar el problema, ¿no? El paciente con choque cardiogénico. ¿Y qué pacientes con choque cardiogénico nos van a llegar a la sala de hemodinamia? Va a llegar un paciente de urgencias que quizá tenga un infarto anterior extenso, un infarto fulminante, que esté haciendo taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular y que a pesar de las maniobras no tenemos una buena respuesta. También hemos tenido pacientes que llegan con miocarditis, incluso antes del COVID llegaban pacientes con miocarditis fulminantes, donde la reanimación inicial con líquidos, aminas, es totalmente insuficiente y si tienes disponibilidad de alguno de los soportes ventriculares tienes más posibilidades de conseguirlo. Ahora con ECMO pues la diferencia es abismal, ¿no? Entonces tenemos infartos, miocarditis, paros cardíacos por arritmias, pacientes que nosotros no vemos muy seguido aquí en México post-trasplantados o con soportes ventriculares permanentes, los LVADs, no los tenemos, no los hemos visto, pero estos sí, pacientes post-cardiotomía que están en una cirugía quizá de rutina, un cambio de válvula, una rebas, y después de la cardiotomía presentan una situación también de inestabilidad hemodinámica que requiere asistencia. En este caso, pues bueno, hemos visto que el ECMO, la configuración central, ya seguramente lo vieron ayer, la canulación central es lo que se tiene que hacer, ¿no? Te voy a hablar un poco más de la periférica, la que se hace en sala de hemodinamia.
Y bueno, las tormentas arrítmicas. Esto es importante también saberlo, el backup o el apoyo para procedimientos intervencionistas complejos. Hablamos de, por ejemplo, angioplastia de un tronco no protegido. Hablamos de, por ejemplo, implantes de válvulas aórticas complejas, donde sabemos que el paciente puede tener algún problema, o mitrales, etc. ¿No? Esto ya se está yendo también a la sección de intervencionismo estructural, se está usando para todo esto. Entonces, este es un algoritmo conocido donde tenemos aquí en la línea izquierda, la columna izquierda, un paciente con choque ligero o prechoque que se puede beneficiar de balón de contrapulsación y continuar con la revascularización. Lo que hacemos habitualmente es hacer la angiografía, hacer las coronarias, la coronariografía, y ya sabiendo cómo está la anatomía, entonces paras, haces una pausa, pones el balón con calma, lo echas a andar bien y ya entonces que esté todo funcionando bien, entonces empiezas a hacer la angioplastia, ¿no? Para tener un adecuado soporte. Esto, pues, bueno, en arterias descendentes anteriores proximales, que no tienen una buena circulación en las otras arterias o tienen múltiples lesiones, es indicado poner un balón de contrapulsación. La verdad es que hay gente que lo subestima, que me ha tocado, pues, ¿no? ¿Para qué le voy a invadir la pierna y demás? Es un salvavidas cuando estás en un procedimiento complejo. La verdad es que sí te saca de muchos problemas. Choque severo con hipoxemia. Aquí, si tienes choque severo con hipoxemia, no lo dudas si te vas a ECMO, porque bueno, sabemos que también nos va a apoyar con la parte del ventrículo derecho, la parte respiratoria, en una configuración venosa también. Ahora, no tiene hipoxemia, tiene falla biventricular. Entonces, lo que tenemos de opciones son ECMO, que nos va a apoyar con las dos partes, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y también existe ya Impella para ventrículo derecho, Impella para ventrículo izquierdo. Entonces, es un poco lo que decía al principio, ¿no? Si tienes el ECMO que está más disponible, es más sencillo de colocar, bueno, pones el ECMO. Si tienes Impella, que el derecho, por ejemplo, el RP no ha llegado a México, pero bueno, va a existir, ¿no? En México. Entonces lo que puedes hacer es ponerle soporte biventricular o ECMO. Bueno, si tiene falla del ventrículo derecho, ECMO, ¿ok? Y si no tiene nada de esto, pues puedes continuar con el Impella. Simplemente el CP es un soporte que te da hasta 4.2 litros. Tenemos el Impella de 2.5, el Impella CP que es de 4.2, y tienes un Impella de más potencia, de hasta 5.5 litros, pero el implante de ese Impella es quirúrgico por el tamaño, ¿no? Por el French, por el diámetro. Y el amarillo, aquí lo que está diciendo es la parte de la prevención o la planeación de un procedimiento complejo, ¿no? Lo que decía antes, un coronario complejo o un valvular complejo. Entonces, tienes que ver los aspectos técnicos. Como tienes tiempo, tienes que ver que la arteria femoral mida más de 5 milímetros, que no tenga mucha tortuosidad, que no tenga calcificación, y ahí te vas a escoger el dispositivo. Esto es importante lo que estoy diciendo, porque la charla va orientada hacia allá. Hay que prevenir las complicaciones, hay que saber en qué paciente se puede poner, en qué paciente va a ser complicado, en qué paciente tenemos riesgos de tener complicaciones de isquemia, de sangrado, de hemólisis. Entonces, una arteria de 5 milímetros, pues digamos que es una arteria estándar de una persona pequeñita que puede llegar a ser 7 milímetros, que sería lo ideal, ¿no? Porque un introductor 6 French, pues son más o menos 2 milímetros, ¿no? Entonces ahí no tienes problema. Un 12 French, pues ya estás ocupando casi el 50% de la luz. Pero un 14 French, que es el del Impella, ya te puede, en una arteria pequeñita, ya te puede contribuir a isquemia, ¿no? Y entonces ahí tienes que hacer una técnica de perfusión distal y demás. Pero bueno, esto saberlo. Entonces, estos son los dispositivos con los que contamos. Yo quitaría el Tandem Heart, que no lo tenemos aquí en México, pero sí tenemos balón, tenemos Impella y tenemos ECMO venoarterial.
El flujo, pues aquí vamos a escoger, si tuviéramos todo, pues tenemos que escoger dependiendo del aporte o el soporte que buscamos. El balón de contrapulsación es muy modesto en el flujo que te aporta, hasta 0.5, hay alguna literatura que dice que hasta 1 litro por minuto te puede aportar. La realidad es que es un poco limitado. El mecanismo, pues bueno, ya sabemos que se infla en la fase de la diástole, reduce la poscarga y mejora la perfusión coronaria, ¿no? El tamaño del introductor pues es un 8 French, la realidad es que es muy amigable. Es difícil o no tan común que tengamos alguna complicación, pero lo puede haber, sobre todo embolismos distales, cuando no está muy bien heparinizado, hay que cuidar mucho eso. Pero cuando retiras el dispositivo puede quedar un trombito y ese trombito viajar como embolo y se instala en las partes distales, y hemos tenido que meter pacientes a un Fogarty, ¿no? para salvar este problema. Entonces la arteria, si es de 4 milímetros no tenemos mayor problema, y bueno, aquí es un resumen de lo que te puede aportar este dispositivo. Reduce la poscarga, te sube la presión arterial media, mejora el flujo cardíaco, el poder cardíaco también, reduce las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo, la cuña, no tiene efecto en la precarga, que esto lo vamos a ver aquí con el Impella y con el ECMO, que sí tienen efecto en la precarga, que eso es importante para disminuir las presiones en el ventrículo izquierdo. La perfusión coronaria por el mecanismo sabemos que sí mejora, y la demanda de oxígeno del miocardio también la mejora. Y el Impella, aquí lo que vamos a ver es que como da un aporte de más litros, entonces vamos a ver que va a tener más o menos las mismas bondades del balón de contrapulsación, pero mejores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, uno, ya lo dijimos, es el costo. Otro, la disponibilidad. Ahora solo tenemos el Impella CP en México, y yo creo que es una medida correcta porque te da un buen soporte hasta 4.2 litros con un French que la realidad es que es muy tolerable, ¿no? 13-14 French es un introductor que tiene una transición gradual, donde lo más ancho es 14 French y se va reduciendo hasta 8 o 9 French. Tiene un dilatador que es, se me fue el nombre, que lo puedes quitar, ¿no? Si quitas esa parte, entonces reduces también el French, lo puedes llevar a menos. Tiene una ventaja el Impella, que el introductor es bastante grueso, tiene una válvula también ancha, donde además del Impella puedes meter por ahí catéteres y hacer una angioplastía por ese mismo día, ¿no? No tienes que picar 2 veces. Entonces es una ventaja. Entras, pones el Impella en el ventrículo izquierdo, te aseguras que esté funcionando y entonces empiezas a hacer la angioplastía. El máximo de días que teóricamente se puede usar, pues es de 7 días, ¿no? El tamaño del introductor ya lo vimos, para el 5 es de 21 French, por eso la indicación de implantes quirúrgicas, o el modo de implante es quirúrgico. Y miren, también reduce la poscarga, eleva un poquito más la presión arterial media, el flujo y el poder cardíaco, reduce los volúmenes, o sea, tiene un mejor desempeño que el balón de contrapulsación, eso es así, ¿no? Y luego el Tandem Heart, pues también la diferencia es que se pone, hay varias modalidades para poner el Tandem Heart, la más común pues es entrar por la vena, entras por la cava, aurícula derecha, cruzas hacia la aurícula izquierda y ahí es donde empiezas a jalar la sangre, ¿no? Para quitarle la precarga al corazón. Y bueno, el ECMO veno arterial, la ventaja está insuperable, que te da un soporte de hasta 7 litros, con una membrana de 7 litros que lo soporta. Ya saben que tienen que ir individualizando ahí por el paciente. Bueno, el mecanismo es de la aurícula derecha a la aorta, ¿no? O sea, pones una, que ya lo vieron ayer, lo vamos a repasar ahora, pones una cánula en la parte
superior de la aurícula, de la vena cava superior y la aurícula, y ahí va a extraer la sangre y la va a depositar en la aorta, ¿no? Entonces, esto es importante porque, bueno, el tamaño de los introductores, pues de 14 a 16, que ya decíamos que un 16 French ya te puede comprometer el flujo distal. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y el venoso de 18 a 21 French. El tamaño mínimo de la arteria es 8 milímetros. La realidad es que poca gente tiene 8 milímetros de arteria femoral, ¿no? Eso lo ponen como lo ideal y bueno, habrá poblaciones en el mundo que cumplan con esto, pero en la nuestra, por ejemplo, no es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la postcarga? Aquí tenemos que el balón de contrapulsación reduce la postcarga, que el impela reduce la postcarga, pero el ECMO incrementa considerablemente la postcarga, ¿no? En un punto reduce la precarga de manera importante. Esto quiere decir entender la precarga, ya lo sabemos, como la sangre que llega al corazón, y la postcarga como la sangre que tiene que salir del corazón. Entonces, al quitar flujo de la aurícula derecha, pues habrá menos flujo que llegue al final de cuentas al ventrículo izquierdo y la precarga va a ser menor. Eso está maravilloso y deja descansar el corazón y le reduce el consumo de oxígeno y demás. Pero la sangre se deposita en la aorta, entonces se deposita en la aorta y se va a acumular tensión en la parte distal a la válvula aórtica, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eso incrementa la postcarga y el ventrículo que está dañado. Cuando ponemos una configuración veno-arterial, habitualmente el ventrículo está dañado, entonces tiene que hacer más esfuerzo. Llega un punto donde la capacidad del ventrículo y la postcarga tan elevada pueden ocasionar que tengamos problemas incluso para mover la válvula aórtica, ¿no? Que no se mueva la válvula aórtica. Eso lo vamos a hablar, es el concepto de pulsatilidad, donde en el ECMO veno-arterial se puede ver comprometida la pulsatilidad. Y esto pues, tiene su complicación. Si tienes un soporte veno-arterial, pues, bueno, si no se mueve el corazón, igual lo puedes estar así un ratito, ¿no? Pero si la válvula aórtica no se abre, esa sangre se va a estancar en el ventrículo izquierdo y se va a coagular y se van a formar trombos ahí. Entonces es importantísimo identificar este problema y a raíz de eso, ya desde hace mucho tiempo, sabemos que se ha puesto también ECMO con balón de contrapulsación, por ejemplo, para mejorar esa parte. El efecto Venturi ayuda a que la válvula aórtica se abra, reduces la postcarga y mejoras la pulsatilidad, ¿no? Y también, seguro lo han escuchado, la configuración de la estrategia ECPELA es el ECMO más el IMPELA, ¿no? Entonces te quitas de este problema. Pero esto hay que identificarlo. No en todos los pacientes vamos a poner ECMO más balón, no en todos los pacientes vamos a poner ECMO más IMPELA, aunque la tendencia va para allá, ¿no? También, o sea, que si puedes, pues ponga las dos cosas de una vez y te evites problemas. Entonces, bueno, este es un resumen de los litros por minuto que te pueden dar. El ECMO es, sin lugar a dudas, el que mejor nos va a apoyar en esto. Y obviamente, si ponemos IMPELA más ECMO veno-arterial, este es el IMPELA, ¿no? Es una especie de pigtail. Aquí tiene una entrada de sangre, donde tiene una bobina que centrifuga y deposita la sangre distal a la válvula aórtica, quitando la precarga y mejora la postcarga también. Y aquí toda la evidencia del uso de ECMO veno-arterial en un contexto de choque cardiogénico. Antes, pues, bueno, se ponía en duda, ¿no? si valía la pena usar esta tecnología, pero bueno, ahora tenemos experiencia en todos lados, un registro danés-alemán, en Estados Unidos un montón, en Asia, y hay diferentes estudios en Europa también, donde no voy a poner el diseño de los estudios, pero es algo de lo que mencionaba, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer, qué algoritmo vamos a usar para que se pueda emplear de manera adecuada el ECMO veno-arterial? Y va encaminado a que haya disponibilidad, que conozcamos los centros donde se puede hacer
En Europa pues, es muy fácil porque hay 2 o 3 hospitales grandes por ciudad y ya saben cuál es el de alta especialidad, cuál es el que se usa para cirugías y demás, todos los pacientes. Incluso hay algunos de estos estudios donde el ECMO, ¿dónde está? Aquí. Antes del traslado al centro, ¿no? Incluso en la calle se ha puesto el ECMO, en Francia, por ejemplo, se usa ya bastante, que el sistema prehospitalario ya tiene disponibilidad de poner un ECMO en la ambulancia y llevarlo al hospital. Entonces, son estrategias avanzadas que se busca evaluar con todos estos estudios, ¿no? Entonces, la ventaja del ECMO venoarterial, ya lo hemos dicho, es fácil de usar, se puede poner en cualquier paciente, en cualquier peso, si tiene falla de ventrículo izquierdo, si tiene falla de ventrículo derecho, si además tiene problema pulmonar, ahora con lo del COVID fue lo de moda, pues entonces también se puede poner. Si tiene problema renal, se puede hacer hemodiálisis, o sea, es un dispositivo que te permite hacer un montón de cosas. No requiere fluoroscopía, se puede poner en la cama del paciente y los accesos que antes eran quirúrgicos, me acuerdo hace todavía 5 años en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, los accesos lo llevaban al quirófano y ahí abrían y le ponían las cánulas, ¿no? Ahora ya lo hacemos todo percutano, incluso en la cama del paciente, y eso es una gran ventaja. Desventajas del ECMO, que no puede descargar o descomprimir el ventrículo izquierdo. Se dice que ese es el talón de Aquiles del ECMO venoarterial, ¿no? Que es una parte muy importante. Entonces el incremento de la poscarga puede llevar a la dilatación ventricular y sobrecarga pulmonar, lo que se conoce como stone heart, sobre todo después de una reanimación cardiovascular. El miocardio queda totalmente aturdido y entonces no puedes pedir ese miocardio, que además le das algo más de poscarga, pues entonces no se mueve el flujo del corazón hacia afuera, ¿no? Necesitas estrategias para descargar el ventrículo izquierdo, desde inotrópicos, que es la primera opción que hay que usar. Luego el balón, hay venting quirúrgico, también entran por cirugía, a veces es esternotomía, a veces puede ser minimización, para poner una cánula en la aurícula y sacar la sangre. Eso es una medida que poco a poco vamos a ver menos, ¿no? Y bueno, pues el Impella, pongo el CP porque es el que está disponible en nuestro medio. Aquí se me fue esta. La gráfica de atrás, perdón, vienen las 3 opciones: ECMO solo, ECMO con balón o ECMO con Impella. Entonces, fíjense cómo la supervivencia se va incrementando conforme le agregas alguna estrategia, ¿no? Entonces el venoarterial está muy bien, si le pones balón hay mejor sobrevida, y si le pones Impella hay todavía mejor sobrevida, y tiene mucha lógica porque ya vimos las características de cada uno de los métodos. Entonces, bueno, aquí este estudio, aquí Impella, ECPella contra ECMO, ¿no? Entonces hay muchos estudios que han estudiado esta comparación. Algunos predomina el beneficio con ECPella y hay otros donde no. El estudio más significativo, donde hubo más pacientes, es este de Papalardo en 2017, donde fue el primer estudio que demostró que era seguro, era factible y que además mejoraba sobrevida sobre el ECMO normal, o el ECMO venoarterial habitual. Son unos criterios que se pueden usar para determinar cuándo necesitas una segunda estrategia de descargar o de descomprimir el ventrículo izquierdo. Y si se fijan, habla de la pulsatividad arterial, ¿no? Entonces, cuando está ligeramente débil, moderadamente débil y casi sin pulso. Vemos también la saturación venosa, que aquí se mantiene y aquí ya va disminuyendo, las presiones van incrementando. También aquí esta es la apertura de la válvula. Si se abre cada 2 latidos, pues bueno, es tolerable, es todavía una severidad ligera, una gravedad ligera. Si se abre 3 a 4 y si no se abre de plano, ¿no? Tuvimos un caso reciente en el ABC con una
una mujer que dio a luz, tuvo problemas, hizo una miocardiopatía periparto y acabó en ECMO veno arterial. Y al principio aguantamos con el balón de contrapulsación, pues por las complicaciones que también puede haber de isquemia y demás, ¿no? Pero después, o sea, la misma madrugada decidimos que había que poner el balón de contrapulsación porque la válvula no se abría para nada, ¿no? De repente hacía un latidito, pero bueno, ahí te das cuenta, es muy obvio, ¿no? Pero hay veces en que no es tan obvio y tú tienes que encontrar el momento adecuado para hacerlo. Evidencia de que el ECMO con balón de contrapulsación, también hay algunos estudios con pocos pacientes, pero bueno, la evidencia es muy notoria que el balón de contrapulsación añadido al ECMO te va a dar mejor resultado que el ECMO solo. ECMO contra Impella. ECMO contra Impella y ECMO contra ECPella. Entonces, pues bueno, aquí la perfusión coronaria va a mejorar con ECMO Impella. Aquí obviamente el Impella de 5 litros te da mejor perfusión coronaria. Impella con y sin ECMO pues te da una perfusión tisular mucho mejor. Te ayuda a la oxigenación que el Impella solito no, porque el Impella lo único que va a hacer es descargar el ventrículo izquierdo, pero con la ayuda del ECMO pues tienes todo el soporte completo. Te ayuda a recuperación, a puente A, trasplante, que ya lo hemos visto un montón de veces. Los sangrados o las complicaciones vasculares hay que tomarlas mucho en cuenta. Si tienes ECMO, tienes complicaciones. Si usas Impella, puedes tener también complicaciones. Si usas las dos cosas, pues el riesgo es mayor. Y aquí un tema importante también es la hemólisis, ¿no? Que el paciente puede tener si usas Impella más ECMO, esto va a ser más significativo. Aquí voy a poner 3 estudios importantes. Este es el de Pappalardo del 2017 que les comentaba, donde hubo mejoría en la mortalidad y esto también que mejora la fracción de expulsión incluso después de que quitaste el soporte, ¿no? Entonces, descargar el ventrículo izquierdo te ayuda a que el corazón se recupere más pronto, el miocardio tenga menor consumo de oxígeno, recupera la fe mejor antes y los días también de soporte se reducen. Entonces, esto fue un hallazgo de Pappalardo que fue muy importante y por lo tanto avaló el uso de ECMO más Impella. Este otro estudio de Patel, vean las curvas a favor de ECPella contra ECMO. Aquí la hemólisis fue muy parecida, los sangrados fueron muy parecidos, las alteraciones renales fueron más en ECPella, la diálisis en ECMO fue muy parecido, diálisis al egreso y complicaciones. En este estudio los outcomes y complicaciones fueron muy similares. ¿En qué ayudó? En que se vio que los pacientes que tenían ECPella, pues al segundo día los cuadros rojos indican el uso de inotrópicos. Entonces los pacientes que tenían Impella necesitaban menos inotrópicos y eso al final de cuentas favorece al paciente, ¿no? Esto es el índice cardíaco también. 24 horas post decanulación el índice cardíaco seguía subiendo en el caso de ECPella y en el ECMO veno arterial se estancó. Impella CP y 5 litros contra ECMO. En este estudio, si ven las curvas son muy similares, la realidad es que no hubo gran diferencia y es por eso que hay algunas gráficas donde te recomiendan ECMO con Impella y hay otros que dicen pues es casi lo mismo pero tienen más complicaciones, ¿no? Por lo cual es muy importante tener los casos bien identificados. Este estudio, el último, la descarga del ventrículo izquierdo se asocia con menos mortalidad en pacientes que tienen ECMO. Y aquí, pues bueno, es por subgrupos, por edad, por sexo, por la causa de choque cardiogénico, si ya habían tenido o no una parada cardíaca, si habían recibido RCP, si el lactato estuviera como estuviera, si los scores,
todo fue a favor del ECPELA. Entonces, este es otro estudio más reciente del uso de IMPELA con ECMO, donde te dice el timing. Pues el timing, si se dan cuenta, aquí ya es mucho más ambiguo, no te dice que te rompas tanto la cabeza, que te dice si ves que el ventrículo izquierdo se está dilatando, ponlo. Pero ¿qué pasa? Las desventajas del ECMO contra ECMO con IMPELA, ¿no? Entonces, sangrado severo, lo mismo que pasaba con la mejoría por los subgrupos, lo mismo pasa con las complicaciones, ¿no? Sea el subgrupo que sea, PELA, aquí le llaman en este último estudio ECMELA, son más cuando se usa el ECMELA. ¿Y cuáles son las complicaciones? Sangrado, isquemia de miembros, hemólisis, tasa de hemodiálisis, síndrome compartimental abdominal. Todo tiene más riesgo de complicarse mientras más dispositivos usas, y que tampoco creamos que es la panacea. Cuando hay complicaciones, pueden ser complicaciones catastróficas. Puedes meterte con el pigtail y agarrar por dentro de uno de los músculos papilares, empezar a usarlo así, romper el músculo papilar. O sea, todo esto ha sucedido, ¿no? Insuficiencias mitrales agudas que llevan a la muerte en ese momento. Este caso me llamó mucho la atención, es un caso donde el tronco se tapó por un trombo de la salida del IMPELA. Aquí entra la sangre del IMPELA y sale más o menos a unos 2 centímetros de la válvula aórtica, que tiene relación con el nacimiento de las coronarias. Entonces, este caso fue un paciente que colapsó, le hicieron maniobras de rescate, RCP. En el RCP hubo un traumatismo que ocasionó una hemorragia que del pericardio se fue al tórax, ¿no? O sea, ya había sangrado ahí. Entonces, eso es un problema cuando pones dispositivos que necesitan anticoagulación. Entonces, a este paciente le pusieron ECMO, vieron las coronarias, le dieron tratamiento, había una arteria tapada y demás. Y después, con el tema de la anticoagulación, y entre que no quieres que sangre más y quieres que se detenga el sangrado, lo metieron a operar, le hicieron drenaje, pero al final de cuentas hizo un trombo en esta parte que se fue al tronco, ¿no? Aquí ya es después de la angioplastía, pero ya en esta imagen, aquí, justo aquí, están inyectando y no pasa el medio contraste porque hay un trombo. Entonces, este paciente vivió, pero son complicaciones que pueden ser catastróficas. Y a eso voy, o sea, la importancia es evitar esas complicaciones o identificar al paciente que puede tener complicaciones. Aquí lo de los French que decía, las cánulas que son de 14 a 18 French, las arteriales, y estas son las que nos pueden dar este problema, ¿no? Fíjense, las complicaciones por sangrado son altísimas, infecciones, isquemia de miembros, lesión renal, etc. Y estas complicaciones vienen por balón, por IMPELA, por tandem heart, por ECMO, pues cualquiera, porque son, al final de cuentas, se llaman intervenciones con introductores de largo o de alto calibre, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la sala de hemodinamia? Lo primero es conocer perfectamente la anatomía de la ingle, donde va la arteria, la lateral, la vena medial, por debajo del ligamento inguinal. Ahí es donde hay que funcionar 1 centímetro o 2 abajo. Y algo súper importante que ya no hay pretexto para no usar es el ultrasonido. Así como usamos ultrasonido para funcionar yugulares y demás, también para identificar la arteria, la vena, la bifurcación, que es importantísimo que una punción para un introductor de alto calibre
quede por arriba de la bifurcación, ¿no? No nos podemos permitir que quede en la superficial o en la profunda, porque las complicaciones pueden ser muy importantes. Entonces, usar el ultrasonido. Además del ultrasonido, pues en la sala de hemodinamia tenemos la ventaja de la fluoroscopía. Entonces, ya sabemos que hay un estudio donde el 95% de los pacientes de esa cohorte tenía la bifurcación por encima o al nivel de la porción inferior de la cabeza del fémur, ¿no? Entonces, esa es una técnica que usamos si es un paciente, por ejemplo, obeso, ¿no? Que tiene el panículo hasta acá y parece que el ligamento está hasta acá abajo, no lo puedes ubicar ni el pulso. Metes a fluoroscopía, identificas la cabeza del fémur, ponemos una marca como esta, porque a veces es complicado si está adentro, es complicado picar así, entonces pones una marca, sales y con tranquilidad picas en esa dirección. Entonces hay un 5% de pacientes que no tienen esta, o sea que la bifurcación está un poquito más arriba, ¿no? Eso sí puede ser. ¿Por qué es importante picar en esta zona? Porque ya un poco más arriba la arteria femoral se mete hacia atrás al peritoneo y si picas ahí y hay alguna complicación, pues también puede ser catastrófica, ¿no? Te das cuenta tarde y ya cuando te das cuenta el paciente está hipovolémico y eso es un rollo. Entonces, usar las dos cosas que tenemos, la fluoroscopía y el ultrasonido. La verdad es que se identifican perfectamente las dos arterias, de la arteria y la vena. La arteria es pulsátil, si tú comprimes, se comprime la vena y la arteria no. O sea, no hay equivocación y tienes la capacidad de funcionar justo en medio, ¿no? Que es lo que buscamos cuando vamos a meter un introductor tan grande, hay que picar justo en medio, la medida de lo posible. Si te vas de lado, vas a tener complicaciones incluso al cierre, ¿no? Entonces, bueno, este es un dato interesante. Y además, bueno, el ultrasonido te va a ayudar para definir si tienes placas de calcio o de ateroma en la zona donde vas a picar. Si le identificas, pues entonces te mueves un poquito hacia arriba. Antes de lo que ya hablábamos, la configuración del veno arterial, se mete la cánula venosa hasta acá arriba, aquí tienes la vena cava inferior, aquí la superior, la aurícula derecha y como la punta debe quedar ahí justo en el límite, aquí está el drenaje de la cánula y aquí el flujo del drenaje de la cánula. Entonces, para el acceso, lo que estamos usando o estamos haciendo actualmente, tenemos un equipo donde habemos intervencionistas, pero también cirujanos cardiovasculares. Usamos una punción o una colocación percutánea, pero también quirúrgica, ¿no? Entonces hacemos las dos cosas y esto nos va a servir, por ejemplo, aquí tienen las dos cánulas en la misma ingle, ¿no? Tiene la venosa y la arterial y la venosa. Entonces aquí abren para identificar el vaso y picarlo directamente. ¿Sí? Esa es una opción. Y ahora, ¿qué pasa con lo del calibre que decíamos que está muy grande y puede interrumpir el flujo hacia el distal? Pues entonces aprovechamos y metemos un introductor hacia el otro lado, que es lo que estaba señalando aquí. El introductor de la cánula va a ir hacia arriba, hacia el cefálico, y el introductor con la cánula de perfusión va a ir hacia el distal. Entonces están cruzados aquí. Bien, lo ven aquí. Esta es otra forma de hacerlo, con la arterial de un lado y la venosa del otro lado. Y fíjense cómo aquí lo hicieron totalmente percutáneo, va un introductor hacia el distal y simplemente conectan el brazo del introductor al ECMO. Y entonces este ECMO le va a dar sangre aquí y le va a dar sangre hacia el distal, ¿no? La protección distal. Y aquí lo mismo, este es un niño, pero bueno, es un poco lo mismo, la cánula y la cánula o el introductor de 5 French que nos va a ayudar para la perfusión distal. Incluso puedes meter un catéter central ahí si necesitas un acceso venoso. Este es el introductor del Impella.
Y si se fijan, es la misma situación, ¿no? Pones un introductor para perfusión distal y dejas en limpia y te olvidas del problema de la isquemia. Aquí lo hicieron contralateral. Tenemos un introductor que va hacia distal aquí, no, que va a sacar sangre y la va a meter hacia distal, ¿no? Pero es de contralateral. El principio es el mismo, perfundir la parte distal. El cierre de cuando ya logramos sacar al paciente, lo vamos a decanular. El cierre nos ayuda mucho si es quirúrgico, debería ser quirúrgico, es lo que más se usa, pero estamos empezando a meter también el cierre percutáneo, ¿no? Para evitarte la parte de la herida. Entonces, el cierre quirúrgico pues es maravilloso porque abres, estás viendo la arteria, pones una careta y puedes quitar con total tranquilidad la cánula, que el cirujano simplemente aprieta y listo, ¿no? Ya se acabó la complicación. En el caso del cierre percutáneo, pues bueno, tienes que usar, sobre todo lo que más está aceptado es el ProGlide, que es un sistema de cierre vascular por suturas, donde metes un par de suturas, y habitualmente cuando son French mayores de 10 o de 12, tienes que meter 2, ya sea cruzado, esto es cruzado, este es 1, ¿no? Si es muy grande, pones con la técnica de reloj hacia las 10 y hacia las 12, o también puede ser una técnica en paralelo, que no inclinas la sutura, simplemente recorres un poquito el dispositivo y entonces queda así paralelo, ¿no? Aquí está el movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que picar la cánula arterial. ¿Cómo se cierra percutáneo? Si está la cánula arterial adentro, picas la cánula arterial, pulsionas, la cánula simplemente es una guía por ahí y puedes hacer varias cosas. Uno, dejar una sola guía y sacar la cánula y entonces ya metes los dispositivos directamente. Ahí alguien tiene que estar presionando directamente sobre la arteria para que no tengas el sangrado. La otra opción es meter un introductor y sobre él trabajar, ¿okay? O sea, metes un introductor sobre la cánula también y ahí puedes meter 1, 2 o 3 guías, que eso es importante, y ya sacas el introductor con la cánula y dejas las 3 guías. ¿Para qué 3 guías? Porque te puedes ayudar, hay técnicas también con balones de la electrocardia periférica que te permiten ocluir el flujo. Tienes una guía central y 2 guías laterales. Entonces, por la guía central, creo que tengo una imagen de esto. Aquí está. Son 3 guías. Por la guía central, metes un introductor. Después, colocas un ProGlide y colocas el otro ProGlide. Puedes meter un balón antes y ocluir el flujo. Entonces, con el flujo ocluido, tú puedes cerrar con calma el ProGlide, ver si está bien puesto o no, y ya después desinflas el balón, recuperas el flujo y reduces el tema del sangrado, que es uno de los problemas aquí, que es un sangradero, vean, es un sangradero, aquí también, ¿no? Entonces, si ocluyes el flujo con un balón de electrocardia periférica, puedes evitarte este sangradero. En esta imagen se están metiendo por el lado contralateral, tapan con un balón también de angioplastia y entonces ya retiran sin problema. Ahora, también pueden fallar estos casos, ¿no? Fíjense cómo aquí están metiendo el introductor, la guía, ya sacó la cánula, ya sacó el introductor, le quedó la guía y el ProGlide, pero falló. ¿Qué pasó? Porque a veces las suturas del ProGlide, si tú no haces una buena entrada que llegue hasta el vaso, se puede quedar y anclar en el tejido periférico, se queda en la grasa. Entonces tú cierras ahí en la grasa, pero pues la arteria se queda abierta, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Si tienes el ProGlide adentro, metes la guía, ¿no? Lo importante es nunca perder la guía. Metes la guía y dejas un introductor 16 French, que sabemos que va a fluir. Entonces dejas el introductor y entonces le hablas a los cirujanos para que arreglen el problema
de forma quirúrgica, ¿no? Pues nosotros tenemos también esa ventaja que hacemos los procedimientos en conjunto, intervencionistas con cirujanos, y cualquier cosita pues se resuelve en ese momento, no perdemos ningún tiempo. Ya, esto ya está. Bueno, ¿alguna pregunta? Espérenme. Quiero mostrar esta imagen. Esto sí. De la dilatación del ventrículo izquierdo que habíamos visto, ¿no? Que hay ya una recomendación que si ves que se está dilatando el ventrículo izquierdo, no pierdas más tiempo y pongas o balón o impela. Fíjense cómo está el ventrículo izquierdo aquí con el ECMO, y en cuanto se descarga el ventrículo izquierdo vuelve a la normalidad. Me interesaba que vieran esa imagen. Bueno, pues muchas ¿Dudas gracias. y preguntas? ¿Todo en duda? El monitoreo de la anticoagulación es igual con los dispositivos que controlan. Sí, es. Sí. Ay, perdón.